Hola amigas y amigos. Bueno, pues estamos debatiendo cómo afecta y qué ha puesto de manifiesto esta crisis del COVID-19, esta crisis del coronavirus, dentro del marco de la reproducción social de la vida, de los trabajos esenciales y siempre con una mirada feminista, por supuesto. En primer lugar, entendemos que lo que ha puesto de manifiesto, y es una obviedad, es que hay una crisis sanitaria. Y esta crisis sanitaria lo que trasluce detrás es que efectivamente hay un sistema público de salud que no ha sabido y no ha podido dar una respuesta para evitar tantas muertes. Y esto no es un fenómeno atmosférico, esto tiene que ver con el saqueo sistemático de lo público, con las medidas de austeridad que obligaron a hacer recortes en el sistema público de salud, y por tanto necesitamos un sistema público de salud mucho más robusto, mucho más fuerte y que esté por tanto mucho más preparado para enfrentar crisis de este calado, y para que no se traduzcan estas medidas de austeridad directamente en muerte. En segundo lugar, se ha puesto también de manifiesto que esta crisis no solamente es una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de lo que entendemos el trabajo de cuidados. Entendemos que todo lo que tiene que ver con el trabajo de reproducción social de la vida y de los trabajos de cuidados son trabajos esenciales. Tenemos que mirar qué rol han tenido precisamente las trabajadoras del sistema público de salud, las auxiliares de enfermería, las mujeres de la limpieza, todas las trabajadoras del sector sanitario, las trabajadoras en los supermercados, las limpiadoras, las reponedoras, las cajeras, y que son trabajos absolutamente esenciales y que llevan sosteniendo la vida mucho tiempo, y que en estas semanas nos hemos dado cuenta aún más de que son quienes realmente sostienen la vida y hacen que la vida sea posible, pero sin embargo son trabajadoras con salarios muy bajos, en condiciones de precariedad absolutamente infames, y en muchos casos mujeres migrantes. Por tanto, vemos que efectivamente hay un gran lapso entre esa esencialidad de esos trabajos y esas condiciones laborales y de derechos de estas trabajadoras. En tercer lugar, también hemos visto la insuficiencia de la respuesta colectiva y pública y legislativa con respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Es decir, el hogar se ha convertido y se convierte, pero en estos casos de una manera más flagrante, en un lugar absolutamente inseguro para las mujeres víctimas de violencia machista. Y en ese sentido, las respuestas y las medidas son aún insuficientes. Por tanto, nosotras entendemos que hablamos de una crisis sistémica, hablamos de una crisis estructural, de una crisis de sostenibilidad de la vida, y por tanto necesitamos medidas de cambios estructurales, no necesitamos parches, no necesitamos planes Marshalls, no necesitamos que cambien pequeñas cosas para que al final no cambie nada, porque eso nos devuelve a la casilla de salida. Y en ese sentido creemos que tiene que haber, ¿no?, un cambio de paradigma, de creer que hay una especie de autosuficiencia individual desde una lógica capitalista, individualista, y que mediante esa autosuficiencia individual podemos hacer frente a cualquier cosa. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente no es así. Por tanto, necesitamos respuestas comunitarias, necesitamos una mayor participación en lo público, pero no para socializar las pérdidas, como ya ocurrió en 2008, sino recuperar las nociones de lo común, de los bienes comunes, de qué significa eso. Y en ese sentido, los últimos años hemos visto pues una oleada, ¿no?, del movimiento feminista, que ha puesto sobre la mesa una serie de debates que ahora se hacen aún más patentes, ¿no? El movimiento feminista y esa oleada feminista, no solamente en España o en Portugal, también en Polonia, en Turquía, las mujeres kurdas, nuestras hermanas latinoamericanas, llevan muchos años haciendo esta lucha feminista.
Y bueno, yo creo que ahora hay un momento de ciertas oportunidades y de ciertos retos. Por un lado, denunciar un sistema económico, que es un sistema económico patriarcal y que por tanto necesitamos alternativa feminista, donde no solamente haya una mirada micro, en lo concreto, en lo local, en medidas concretas y en medidas locales, que son fundamentales, pero también una mirada macro, una mirada que cuestione los tratados comerciales, la política extractivista, el expolio y demás. También hay una serie de riesgos, ¿no? en todo este proceso. Hay voces feministas que ponen ciertas alternativas y ciertas medidas con una mirada muy urbanita, olvidando a las mujeres del medio rural, una mirada muy de clase media y una mirada muy blanca. Y ahí, bueno, pues hay un reto desde el feminismo radical y anticapitalista de tratar de hegemonizar nuestro discurso frente a ese otro discurso. En ese sentido, y como alternativas, y ya para ponerlo sobre la mesa, nos hemos dado cuenta que los trabajadores, en los trabajos esenciales, la reproducción social de la vida tiene un poder social. Tiene un poder social y que tiene que ver con lo que llevamos diciendo las feministas desde hace mucho tiempo, y es que si nosotras paramos, se para el mundo. Efectivamente, si los trabajos de cuidados, si los trabajos de reproducción social de la vida paran, el mundo se para. Y creo que es interesante que nos planteemos cómo articular y cómo reorganizar esas luchas y esa acción política desde ahí, entendiendo ese poder social que tienen las trabajadoras de los trabajos esenciales y de reproducción social de la vida. Creo que hay experiencias muy interesantes de sindicalismo social que tiene que ver con las luchas de las trabajadoras domésticas, que tiene que ver con las huelgas de las trabajadoras en residencias de ancianos. Y creo que es interesante plantear, ¿no?, compartir estas experiencias entre los distintos territorios y entre los distintos lugares donde se están dando, y que podamos efectivamente articular esa acción social desde el poder que el trabajo de reproducción social de la vida está poniendo de manifiesto y sin ningún tipo de duda en esta crisis del coronavirus. Y bueno, y en ese sentido, dejamos estas reflexiones un poco sobre la mesa y para el debate, para que entre todas sigamos repensándonos y construyendo esa alternativa feminista.